Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios con un fuerte aplauso en esta hermosa mañana. Nos complace estar con ustedes y poder traerle de esa palabra sustanciosa y anhelada por cada uno de nosotros. Amén. En esta mañana tengo el privilegio y la honra del Señor de traerles la palabra, la administración de la palabra. Mi título, Fortaleciendo nuestras vidas cristianas. Vamos a 1 Corintios, hermanos. (10:23). La palabra de nuestro Dios dice, 10:23, 1 Corintios 10:23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Una traducción más sencilla dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Bendigo tu palabra de antemano. Habla nuestras vidas, edifícanos, porque siempre es tu buena voluntad. Alfarero, moldéanos cada día más en ti y que podamos cabalgar en esta vida cristiana, Señor, conforme a tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Quizás cuando el Señor puso en mí esta palabra, el Señor me remonta a los textos anteriores y veo aquí que el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Corintios venía hablándoles a ellos sobre una serie de cosas y acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento. Yo les voy a leer una porción de esa palabra para que así comprendamos el mensaje de esta mañana. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Nosotros hoy comemos el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado a los fines de este siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Quizás cuando el Señor me traía esta palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Esto me lleva y me remonta a este tiempo, porque veo con mucha preocupación que estamos viviendo un cristianismo, si se requiere, muy light.
Creemos que el hecho de ser salvo no importa lo demás. Y como dice esa versión, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, todo lo que me dé la gana lo puedo hacer. Sí, claro que sí lo puedes hacer, pero no todo te edifica, no todo te conviene. Y vemos que el apóstol les hace esa reprensión a los corintios, porque se estaban perdiendo en idolatrías y fornicaciones. Ya anteriormente esto había sucedido y fue escrito para que nosotros nos sirviera de ejemplo y nosotros entendiéramos que eso no nos edifica. Inclusive habla de los alimentos a los ídolos, y tanto es así que el apóstol le dice, bueno, vale, el que come para Dios come y el que no come, no come, sea el que coma o el que no coma, para el Señor es. Pero todo tiene un plan de Dios. Yo no puedo andar en la vida haciendo cosas que a la final me pueden destruir. Yo no puedo andar en la vida creyendo que llevo una vida edificada en Cristo cuando estoy haciendo mal al prójimo. El conocimiento es bueno, el conocimiento es maravilloso. El apóstol Pablo era un hombre con conocimiento. Dicen las escrituras o dice la biografía de este hombre que anteriormente era Saulo de Tarso. Este hombre llevaba ese nombre. Era un hombre instruido y tenía 4 idiomas: el latín, el hebreo, el arameo, el griego. Un hombre que estaba bien alineado en su educación, hijo de judíos. Y su maestro era en ese tiempo el maestro Gamaliel, un hombre muy reconocido. Pero él agarró todo ese conocimiento y lo usaba era para matar a cristianos, perseguir a los cristianos, porque él piensa en ese momento que esa era la manera correcta de defender las cosas de Dios, del Dios que él creía que defendía, hasta que Cristo se le apareció y le dijo, ¿qué tienes contra mí? Usted se sabe la historia. ¿Qué tienes contra mí? Porque es que cuando nos metemos con alguno de nosotros, nos estamos metiendo con el mismo Dios, con el mismo Cristo. Y no nos damos cuenta que quizás estamos viviendo una vida de puro conocimiento, pero lo espiritual lo estamos abandonando. Creemos que somos más santos o que nos la sabemos todos, cuando realmente necesitamos del Señor. Cuando necesitamos que el Señor quebrante nuestro corazón. Cuando necesitamos que el Señor nos ayude. Muchas veces nos perdemos en fornicación, como decía anteriormente, en chismes, en murmuraciones, en idolatrías, cosas que no convienen. Pero resulta y acontece que la palabra del Señor nos dice que eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y que el hecho que nosotros tengamos un gran conocimiento, porque esta iglesia, aquí han predicado muchos hombres que han dicho, aquí hay gente, esta iglesia es punta de lanza, esta iglesia es llena de líderes, pero eso no es lo único que nos puede a nosotros agradar. ¿De qué me vale a mí tener tanto conocimiento si no aplico el conocimiento que tengo? ¿Por qué a veces el conocimiento envanece? Porque a veces pareciera que eso es lo más importante en nuestras vidas. Yo me la sé toda. No, el Señor dice esto. Pero ¿dónde está el hecho? ¿Dónde están los hechos con los dichos? Es increíble ver esta situación que está aconteciendo en nuestra congregación. Yo estoy feliz de que Dios nos revele. Pero es que eso no se puede quedar hasta allí. El conocimiento no se puede quedar hasta allí. Cuando el pastor en la semana pasada contaba el sueño de Andrea Carolina, yo decía, sí, pero te faltó algo. Porque ella decía que en el sueño veía que venía una gran tempestad y que estaban jugando todos los niñitos de la iglesia. Y a veces nosotros, por nuestras comodidades, y lo asumo hoy delante de la iglesia, porque es que el Señor nos ama a todos y nos corrige a todos en general. No a unos ni a otros, no, a todos, porque nos ama de tal manera. Y ella decía que cuando salían corriendo, ella vio la iglesia transformada en una roca,
todos sabemos que la roca es la palabra de Dios. Algo que venga contra nosotros, si nosotros proclamamos esa palabra nos ayuda a salir adelante. Y cuando ella decía eso, que corrían, pero veían que la tempestad venía y que cuando iban a entrar, se los llevaba. Dios que ama a los niños también. Le dije, ¿y qué crees tú que te decía el Señor? Mamá, pero ¿qué es la tempestad? La tempestad es este sistema que tiene a los niños inundados con cosas que no aprovechan. Nintendos, los DS, el teléfono ahora tiene de todo, juegos, estoy aburrida, voy a jugar. En fin, cuando vienen a la iglesia, esa es su distracción y no la palabra del Señor. Yo le dije a ella, mami, la palabra es la que te va a ayudar a ti, ya tú estás grande, ya tú estás creciendo. Se fue a cambiar y cuando regresó me dijo, mami, ya entiendo, por estar jugando no estamos escuchando la palabra y nos puede llevar esta tempestad. Exacto, te puede llevar el sistema. Analizando yo todo esto y analizando lo que el apóstol Pablo les decía a los corintios y que hoy les quiero traer a cada uno de nosotros, porque no podemos seguir viviendo como vivimos. Todo me es lícito y todo lo hago, total, yo soy salvo. Pareciera un conformismo, que hasta ahí nos conformamos en la salvación. Sí, amén, eres salvo, te puedes estar revolcando en el lodo, pero si creíste en el Señor eres salvo. Pero ¿te vas a conformar con eso? ¿No dicen las Escrituras que cuando estamos en santidad podemos ver, obtener otras cosas? Unos galardones, una vida en santidad, una herencia del reino. Es increíble. Vamos a Juan, capítulo 14. Cuando leía esta palabra, decía, no entiendo qué tiene que ver esto con lo otro, pero bueno. Jesús le dijo, 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Él le decía esto a los apóstoles. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Cuando yo leí esa palabra y meditaba en esa palabra, yo le decía, Señor, ¿qué quieres decirme con eso? Sencillo, sencillo. Yo me les he revelado a su vida. Al principio, cuando yo analizaba esa palabra, yo decía, Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Sí, lo eres. Pero dice, Carolina, pero ve la profundidad de lo que hay allí. Yo era al principio el verbo. Ya existía el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Al principio era el verbo. Yo soy el camino, porque mi Padre, toda palabra que sale de su boca es verdadera. Porque la palabra de mi Padre, cuando la suelta, se hace vida. ¿No dijo Dios en Génesis, hágase las lumbreras y se hizo las lumbreras? Se hizo la vida. Yo cobré vida para habitar en medio de ustedes. Esa palabra verdadera, esa palabra en la que nosotros cabalgamos y creemos,
Ese camino que nos enseña cuando estamos perdidos, porque cuando usted está perdido en un sitio, en un lugar que no consigue, usted busca las señalizaciones. Bueno, Él es el camino, Él vino para nosotros, para mostrarnos el camino al Padre. El mismo Padre envió su palabra y la hizo carne para que habitara en medio nuestro, y de modo que así como Él dijo, hágase la luna, hágase el sol, expándanse los cielos, expándanse las aguas, así nos ha dicho a nosotros en este día, que Él nos va a fortalecer, que Él hará cosas grandes en nosotros, pero que nosotros con nuestra indiferencia y con nuestras conformidades no podemos ver, porque estamos allí solamente en una vida rutinaria, cuando hay cosas más grandes, porque la palabra de Dios, que es el mismo verbo, cuando sale de la boca del Padre, se hace efectiva. Y Él anduvo con nosotros, y Él anduvo en nosotros, para que todo lo que nosotros hagamos, creamos en esa palabra, se haga realidad. Hoy vemos con mucha preocupación que podemos decir la palabra, pero no la creemos en el fondo de nuestro corazón. Nos limitamos. ¿Y sabes algo? Cuando el Padre les enviaba maná del cielo, cuando el Padre abría las ventanas de los cielos allá para que ellos sobreabundaran las bendiciones sobre ellos, ellos no creían aunque vieran. Entonces dijo Dios, me imagino dentro de él, bueno, ¿cómo hago? Bueno, voy a hacer que mi palabra se haga vida, habite en ellos. Y toda obra que Jesús hacía, dice que no la hacía por él, sino porque el Padre, sabiendo que Él era su verbo, su palabra, la haría. La palabra para mí cuenta tanto, que si yo conozco una persona mentirosa, yo puedo deducir quién es esa persona, ¿sí o no? Puedo deducir quién es esa persona. Es una persona falsa, es una persona engañosa, es una persona que promete pero no cumple, porque la palabra identifica las características de esa persona. Y Dios, el Padre eterno, se caracteriza a través de su palabra hecha en Jesucristo, porque su palabra cobró vida. Y es increíble ver que hoy en día la palabra que nosotros podamos decir o dárselo a otros no cuenta en nuestras vidas, que no es indiferente si nos quieren creer o no nos quieren creer, y nuestro testimonio va rodando. Y no solamente nuestro testimonio, porque no dicen, ay Carolina, qué habladora eres. No, ¿qué tal esa evangélica? ¿Qué tal esa mentirosa? ¿Qué tal esa engañadora? Y el evangelio corre. Pero esa es evangélica. Pero mira, ¿dónde están los principios? ¿Dónde está esa palabra que el Señor nos dejó a través de su Hijo? ¿Dónde está esa palabra hecha carne para que nosotros creyéramos en ella y cabalgáramos en ella? Por eso es que cuando yo digo que somos salvos, que la palabra dice que Él nos sanó, yo lo creo a pesar de las adversidades, a pesar de que yo vea que las cosas pareciesen que no, que se tornaran diferentes. Pero cuando yo digo no, pero es que el Señor dijo en su palabra que es verdad. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa palabra viene a darnos vida. Y si esa palabra está escrita allí y el Señor la dijo a través de su Hijo, es porque es verdad. Yo soy sana a pesar de las adversidades. Esa palabra es verdad, la Biblia dice que nosotros tendremos herencia por el sacrificio de la que hizo esa palabra. Yo no entiendo por qué agarramos una verdad como es la palabra del Señor y la vamos por basura. La hacemos por basura porque no la cumplimos, porque no la creemos. Estamos en un proceso, pero ¿hasta cuándo ese proceso? ¿Cuándo vamos a entender que todo proceso termina cuando yo decido cumplirlo en mi vida? Cuando yo tomo una decisión sensata. ¿Por qué me mueve tantas las cosas superficiales? ¿Por qué no me mueve esa palabra que es verdad, que se hizo vida, que habitó en medio nuestro, que nos mostró el camino al Padre,
que nos habla y que se cumple cada día en nuestras vidas. ¿O cuántos de nosotros, a pesar de las circunstancias y las aflicciones que hemos pasado, no hemos visto la palabra de Dios haciéndose vida en nosotros? ¿Cuántos de nosotros no la hemos visto? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles y hemos visto la manifestación de las promesas de esa palabra en nuestras vidas? Porque si el Padre lo dijo y el Padre lo hizo, el Padre lo cumple, hermanos. Esa es la verdad. Yo no puedo agarrar la palabra de Dios y ponerla por basura, por las circunstancias. La Biblia dice que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos que Él la había vencido. Me voy a quedar con las aflicciones nada más. Voy a decir, ay, que tengo una aflicción, pero Dios no se acuerda de mí. No, es que el versículo no termina allí. Tendrías aflicción, pero confía que yo las vencí. Confía que tú las vas a superar. Confía que tú vas a obtener esa victoria. Pero es triste ver hoy en día cómo estamos en nuestro intelecto, en nuestro corazón, como divididos. Mira, yo le decía a una persona esto: tú no puedes andar mintiendo en la vida. Tú tienes que ser sincero. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Tú no puedes ir en la vida haciendo daño cuando la palabra del Señor no te ha enseñado eso. ¿A qué bando estás trabajando? ¿O es que tú no sabes que el diablo, que Satanás, es el padre de mentiras? Que las Escrituras lo identifica sus artimañas, identifica sus características. ¿Y vas a seguir trabajando para ese bando de perdedor, de vencidos? ¿O vas a trabajar en el bando del Señor? Ese que te dijo que Él es el camino a Dios, que Él es el camino al Padre. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Porque no queremos ser obedientes. No queremos ser obedientes a esa palabra verdadera. Quizás tú dirás, bueno, pero es que yo he creído y no la veo cumplir. Porque es que el tiempo de Dios es perfecto en cada una de nuestras vidas. Cuando Jesús habitó aquí, en medio nuestro, Él pasó un proceso y el tiempo de Dios estaba con Él, pero Él era obediente. ¿Sabes por qué? Porque Él era la misma palabra del Señor. Por eso es que Él dice en la Escritura: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta. No las hablo, porque yo soy el Verbo hecho carne. Él es el que decreta la palabra y se cumple en mí y yo las hago. Por eso hago las obras que manda hacer mi Padre. Porque es que la palabra de uno tiene que valer. Yo no puedo creer, hermanos, que yo le dé a usted una palabra y no me importe y la tire por el piso. Por eso digo que la palabra que tú des es la que va a identificar tu personalidad, quién tú eres. Por eso es que yo creo tanto en la palabra de mi Padre, porque Jesús se hizo carne y nos dio vida y vida en abundancia a través de su palabra, y todas las cosas van a cobrar vida porque así lo quiere el Señor en cada uno de nosotros. Así que bueno, yo no sé, pero yo le daría un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él es maravilloso. Porque Él no es un Dios que juega. Él no es un Dios mentiroso. Su personalidad es maravillosa y nos las demostró a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su palabra fue mostrada a través de Él. Su verbo se hizo carne. Su palabra fue real. Y todas las obras que Jesús hacía, las hacía porque su Padre se los decía. Decretaba la palabra. Por eso me encanta cuando leo Génesis. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sobre todo cuando dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y dijo Dios, se expandan los mares, y se expandieron los mares de la tierra. Y dijo Dios, sean sanos, y somos sanos. Y dijo Dios que tendríamos vida y tenemos vida en abundancia. Y dijo Dios que seríamos prósperos y nos dio prosperidad. Y dijo Dios que aunque tú no creas, lo imposible lo puedo crear yo, porque yo soy el dador de la vida. Tú tienes que hablarle a tu vida, a tu cuerpo, a tus sueños, a tus deseos y decirle, el Padre en el cual yo creo, su palabra, Jesucristo me dijo que yo andaría siempre protegida por Él. Efesios 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y espero que nosotros entendamos esta verdad, para que nosotros crezcamos como el Señor nos manda a crecer. Los pocos o los muchos que estamos hoy congregándonos, tenemos que obedecer esta palabra. Más bien, al hablar la verdad en amor. 4:15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, la palabra de Dios, Cristo, de quien todo el cuerpo, escucha esto porque esto es impresionante, queremos crecer y a veces decimos, pero ¿por qué no crecemos? Porque andamos hablando mal del otro, porque no nos terminamos de unir, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión, porque estamos bien adheridos, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles, paganos, en la vanidad de sus mentes. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, mas ustedes no. Ellos están separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Porque ellos prefieren ver esta revista y decir que evangélicos nada, tienen el corazón duro. Y esto es una herramienta para no convertirse al evangelio. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido a Cristo, el Mesías, de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, la verdad, no se te olvide eso, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre. Ustedes, ¿quiénes se van a despojar? Nosotros, porque Él ya nos justificó en el Espíritu. Pero es tan tremendo que no nos dejó huérfanos, nos dejó su palabra. Quizás ya Jesús no está en medio nuestro hecho carne, pero sigue aquí vivo. Y tenemos al Espíritu Santo. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el Espíritu. Mira, en el Espíritu, es en el Espíritu de nuestra mente es que nos vamos a renovar. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Gracias, Señor. Gracias por mi hermano. Gracias, Señor. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tienen herencia en el reino de Cristo de Dios. Aclaro, eres salvo, pero mientras tengas estas condiciones, no puedes heredar
las cosas que el Padre te tiene. ¿Sabes por qué? Porque eres inmaduro, porque todavía andas con tus inmadureces, porque todavía eres un bebecito en esta palabra, porque cuando nos vienen cosas fuertes, nosotros ahí es donde más ponemos la mirada en la roca, en la vida, en el camino. No es que mi hermano se puso bravo conmigo o dijo algo que a mí no me gustaba y yo agarré mis cosas y me voy de esta iglesia. ¿Sabes algo? Eres un delicado inmaduro y donde vayas te vas a conseguir gente así que te va a sacar y te va a sacar y te va a sacar del propósito de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tienes que madurar. ¿Sabes por qué? Porque tienes que crecer. ¿Sabes por qué? Porque no eres ignorante que todos los que llegan a este lugar o todos los que llegan a una iglesia son hijos de Dios. Porque la cizaña se tiene que meter. Pero si tú mantienes tu posición, si tú mantienes tu fe y tu credibilidad en la palabra y te apoyas en esa roca fuerte, nada te va a hacer tambalear y vas a crecer y vas a madurar. ¿Sabes algo? Sí, duelen. ¿Sabes algo? Él lo sabe. Pero ¿sabes algo? Cuando yo me mantengo, tengo la victoria. Si hemos aprendido de Cristo, tenemos que entender que Él padeció. Y si Él padeció, a lo mejor nosotros padecemos porque la palabra lo dice. Pero no solamente lo dice, sino que también nos da las recomendaciones. Tenemos la palabra y su Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso tenemos mayores beneficios. Por eso tenemos mayores ventajas que aquellos anteriores, que hasta el apóstol Pablo, pues, que padeció bastante, pero él también cumplió la meta que tenía que alcanzar. Y dijo, no lo he alcanzado todo, ojo, pero yo prosigo a la meta, al blanco. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí para proseguir al blanco. A pesar de que las adversidades vengan, yo me levanto y yo prosigo al blanco porque yo he creído en esa palabra poderosa que es Cristo Jesús y que venció a Satanás, porque lo venció, hermanos. La palabra dice que debemos quitar de nosotros todas esas cosas. ¿Por qué ahí no hacemos caso? ¿Por qué ahí no decimos verdad? ¿Por qué yo voy a andar enojada? ¿Por qué yo voy a estar hablando mal del otro? ¿Por qué yo voy a estar señalando? ¿Por qué eso sí no lo aplico en mi vida? ¿Por qué aplico más la rabia y el rencor que el amor y el perdón? ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿sabes? Con Él, alineados con Él. Oye, Señor, esto me dio rabia. Oye, Señor, esto a mí no me parece. Pero ¿sabes algo? Ayúdame a superarlo. Ayúdame a ver esta situación con otros ojos, como los viste tú, porque bastante que padeciste, bastante que fuiste atropellado, injuriado, perseguido, escupido, herido. Y sin embargo, chico, tú fuiste obediente. Tú seguiste cumpliendo el propósito del Padre en la tierra. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como los hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad. Examinen qué es lo que le agrada al Señor. Examínenlo. Y ustedes examinándolo van a poder ajustarse a lo que verdaderamente el Señor quiere en nuestras vidas. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, repróchenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tenga cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y mira que son malos, mira que son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución,
sino sean llenos del Espíritu. Hablad verdad. Tratar de tener una vida en común con Dios. Que tus dichos vayan con tus hechos. Esa es mi recomendación para fortalecer tu vida cristiana. Busca tu relación con el Señor. Cuando tengas alguna adversidad, cuando tengas algún problema, cuando tengas cualquier situación, mira, hay una sola fuente que te dará vida. Hay un solo camino que te llevará al Padre. Hay una sola verdad que te guiará. Y habrá una sola vida que te la dará, que es el Señor. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Por eso tenemos que pensar bien en los demás y no solo en nosotros mismos. El que esté firme, mire que no caiga. El que tiene cola de paja, no se acerca a la candela. No critiques, no juzgues, no señales. Eso no te lo mandó a hacer el Señor. Pues tienes cola de paja y puedes quemarte sin darte cuenta. Busca restaurar, busca edificar, busca ayudar. El pastor ha dicho desde aquí que este ministerio es el encargado por Dios, por una palabra que dio Dios. Y le hemos visto en nuestras vidas hecha realidad, que seremos los restauradores de portillos. Los demás pastores están aprendiendo esta regla, esta visión que es del Padre. Amén.